todas maneras pienso yo que las reflexiones y lo que ha abordado este congreso, cuarto Congreso Internacional, son cuestiones muy relevantes y tal vez vale la pena un último esfuerzo para esta última reflexión que fue propuesta por el mismo Juan Pablo en términos de preguntarse si las leyes de amnistía y los indultos podrían ser pensados en este marco de justicia transicional que estamos hablando en Colombia. Mi intervención va a rondar en tratarles de mostrar de alguna manera cómo la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha abordado este problema y algunas reflexiones personales en torno a cómo se podría generar un equilibrio frente a estas cuestiones de lo que significa la no impunidad en una sociedad que está haciendo transición o que pretende una transición hacia la paz. Y entonces empecemos un poco con una revisión histórica. Yo les voy a mostrar básicamente una línea del tiempo de la jurisprudencia de la Corte para ver las variaciones que ha tenido, una perspectiva de alguna manera crítica sobre lo que la Corte ha dicho, porque creo que ha sido muy exigente en el análisis de las leyes de amnistía en ciertos contextos, y de todas maneras esta es una reflexión que permite una apertura hacia el debate yo creo que el fiscal actual general de la Nación desde hace mucho tiempo ha rondado esta reflexión en torno a la ponderación de algunos derechos y la ponderación de algunos principios del Estado de Derecho en torno específicamente al derecho a la paz y tal vez cómo una paz en una sociedad post-conflicto puede ser realizada. Amnistías e indultos en el sistema interamericano. El sistema interamericano simplemente se ha referido, o ampliamente más bien se ha referido sobre las amnistías. Sin embargo, vamos a pensar de alguna manera el problema de los indultos y cómo esto podría generar un equilibrio en ese proceso de administración de justicia en un escenario de justicia transicional. ¿Son aplicables en Colombia en este contexto? Pues vamos a verlo. Hay que hacer una distinción básica entre lo que sería una amnistía, y una amnistía es la que impide aquel juzgamiento parcial o total respecto a crímenes cometidos por personas calificadas o respecto a ciertas conductas. O una segunda opción de amnistía, miren que hay distintas fórmulas normativas para construir una amnistía. Entonces una es impedir el juzgamiento total o parcial sobre los hechos. Entonces casi siempre las amnistías son temporales, abordan ciertos contextos temporales. O dos, la otra opción es que anula retrospectivamente la responsabilidad jurídica. Entonces, por ejemplo, el caso chileno, que creo que los pusieron muy bien esta mañana, refiere a un modelo de amnistía en el cual, al ser aplicado, siempre lo que hacían era como impedir el juzgamiento de hechos pasados. Mientras que hay otros modelos de amnistía en el cual al aplicarlo se anula pues, retrospectivamente la responsabilidad jurídica. La amnistía es distinta al indulto y el indulto entonces es un acto oficial que exime a un presunto delincuente o a un delincuente que ha sido condenado y se le aplica entonces un perdón sobre la pena en todo o en parte. Y la inmunidad, cuando hablamos de inmunidad estamos hablando de ciertos privilegios de personas que por sus altos cargos tienen alguna inmunidad respecto a sus actos de poder. Pero evidentemente cuando hablamos de violaciones graves a los derechos humanos, esas inmunidades pues se caen, ¿no? El caso Fujimori, el caso Pinochet, en donde ellos intentaban, por ejemplo, en el caso de Pinochet, que tenía algún tipo de inmunidad por ser un senador vitalicio, pues de alguna manera pues se quiebra y se rompe esa estructura. Esa es básicamente la línea en el tiempo del desarrollo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha intentado, pues ha desarrollado más bien. El primer caso es el caso Barrios Altos, es un caso preponderante en donde en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez habló del problema de las amnistías en las dictaduras o en los regímenes que habían ocurrido en nuestra América Latina. Y el caso se refiere a la masacre o ejecución extrajudicial de varias personas, alrededor de 40 personas, o 11 personas, perdón, en Perú durante la época de Fujimori. Y entonces la Corte allí lo que observó fue un párrafo que se volvió un párrafo tradicional, en la Corte un poco el lenguaje, en la Corte Interamericana y en el lenguaje más bien tico o de Costa Rica es un párrafo machote, en el cual entonces la Corte estableció que no eran oponibles fórmulas de amnistía u otras fórmulas que impidieran la investigación de graves crímenes cometidos
entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, y en este caso que se trataba de ejecuciones extrajudiciales, se reconocía entonces que esta ley de amnistía de Perú impedía la investigación y la sanción de los presuntos responsables. Entonces, en esa medida, ese caso Barrios Altos nos muestra un gran avance significativo, pero esto tiene una particularidad, y es que el Estado mismo, que era un estado de transición, porque en ese momento ya Fujimori había dejado en el 2000 el poder, el Estado mismo se allanó a su responsabilidad internacional, y al allanarse el Estado al final, o lo que la Corte hace como un extracto del allanamiento del Estado, que es el reconocimiento de responsabilidad internacional ante el tribunal, reconoce que la ley de amnistía o de autoamnistía, inclusive como logra denominarse por el mismo debate que se dio ante la Corte, es incompatible con la Convención, es decir, el mismo Estado lo acepta. Entonces, por eso la Corte en 3 párrafos despacha el asunto del problema de las leyes de amnistía. La ley de amnistía en el Perú se califica como una ley de autoamnistía porque fue cuando, ocurrió la emisión de la ley bajo el mismo poder que tenía Fujimori en ese momento. Entonces se consideraba que Fujimori y aquellos militares que estaban implicados en graves violaciones a derechos humanos, específicamente un grupo de exterminio denominado el Grupo Colina, del cual se determinó recientemente en la sentencia en contra del expresidente Fujimori, su responsabilidad como autor mediato respecto al actuar de ese grupo, como un grupo organizado de aparato del Estado que aplicaba violaciones o que ejercía violaciones a los derechos humanos. Entonces allí ese favorecimiento a esos militares que estuvieron dentro de ese momento en el ejercicio arbitrario del poder y violaciones graves a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene un segundo caso en el 2005. 4 años después, la Corte en el caso Moiguana versus Surinam aborda un problema en el Surinam de una amnistía que había sido creada para unos hechos por allá de 1989, y entonces también la Corte vuelve y, como les digo, si ustedes analizan estas 2 jurisprudencias de la Corte Interamericana, básicamente van a encontrar el mismo párrafo referido en la sentencia del caso Barrios Altos. Entonces no hay un abundamiento, no hay un crecimiento de la reflexión de cómo la ley de amnistía no es oponible, o sea, la única reflexión que había hecho la Corte es que las leyes de amnistía o autoamnistía no podrían considerarse legítimas en tanto que impiden el juzgamiento y la sanción de responsables a graves violaciones a derechos humanos. Luego el caso La Cantuta reafirma este criterio jurisprudencial, pero en el caso de La Cantuta había un problema muy grave que se alcanzó a abordar en la sentencia, y es que en este caso de La Cantuta se preguntó, bueno, es decir, en el 2001 dijimos que la ley de amnistía era incompatible con la Convención. ¿Qué volvemos a decir ahora si ya se lo dijimos a Perú? Y no ha cumplido su obligación de hacer una adecuación normativa, que es una obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, desde el primer discusión que hubo en el caso Barrios Altos, uno de los jueces siempre había mantenido una posición de que se debería considerar que la ley de amnistía o autoamnistía en el Perú, debido a su grave limitación al acceso a la justicia y al establecimiento de responsabilidades penales, se debería considerar como una ley nula ab initio, es decir, que nunca hubiese producido los efectos jurídicos. Ahora bien, esto es un problema grave, ¿por qué? Porque muchos de los juicios ya habían sido adelantados a nivel interno, se había aplicado la ley, ya había tenido una legitimidad, digamos, de actuación, es decir, nunca se había hecho un reproche a nivel interno de la ley, o el Tribunal Constitucional mismo del Perú pues nunca lo había querido hacer. Entonces este es el tipo de retos que se generan cuando un tribunal internacional le dice a un Estado más o menos, mire, revise un poco su normativa porque no cumple las obligaciones del artículo 2, que es adecuar la legislación interna. Entonces, en ese sentido, es que se generan ciertos problemas para la implementación de las sentencias, y por eso muchas veces inclusive no se ha abordado, no se ha dado cumplimiento a la anulación de las leyes o la revisión de las leyes de amnistía a nivel interno, es decir, se quedan con lo que la Corte Interamericana dice, y muchos tribunales a nivel interno para procesar las investigaciones lo que dicen es que están cumpliendo con un mandato, una sentencia de carácter supranacional. Luego entonces viene el caso Almonacía Arellano,
que me imagino esta mañana lo mencionaron bastante, y es un caso de Perú del 2006, que fue sancionado pues por la Corte en el 2006, y es una vez en donde se vuelve a hacer un análisis del problema de las amnistías y sobre todo autoamnistías también en el Cono Sur. Allí la Corte vuelve y toma algunos elementos que ya venía decantando y vuelve a insistir en la ilegitimidad o ilegalidad, bueno, más bien la falta de coordinación o armonización con las obligaciones de los estados en materia de lucha contra la impunidad, obligación de investigar, porque es que lo que sucede es que en sociedades que han vivido el conflicto, la obligación de investigar, que es una obligación de carácter de medio, es decir, no se obliga a que el Estado produzca ciertos resultados, pero que al menos lo haga seriamente y con debida diligencia, es una obligación que el Estado debe llevar de alguna manera seria dentro de su actuar. Entonces, el reproche de la Corte Interamericana frente a este tipo de leyes de amnistía es la falta de investigación adecuada de delitos graves o delitos que no se pueden considerar amnistiables, que vamos a ver más adelante un listado, que es básicamente lo que ahorita Juan Pablo mencionó con algunos de ellos, que es como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, algunos caracteres de crímenes de carácter internacional cometidos en esos contextos. Tres últimas sentencias han sido las que más contundentemente hicieron un desarrollo jurisprudencial. En estas sentencias, las primeras, desde Barrios Altos hasta el Monacid, la Corte había sido parca, digamos, en su fundamentación, es decir, tratando de simplemente justificar la incompatibilidad de estas leyes de acuerdo a su carácter no convencional, es decir, el incumplimiento de la obligación del Estado de adecuar su legislación interna para garantizar los derechos de la Convención Americana. Pero en el caso Guerrilla de Araguaya, en el caso Hellman de Uruguay y en el caso de las masacres del Mozote versus El Salvador, la Corte adquiere, digamos, para que no haya más debate sobre las leyes de amnistía, sentó unos precedentes jurisprudenciales que lo que hace básicamente es citar en el contexto internacional, a través de las fuentes de derecho internacional, distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distintos resultados de las Naciones Unidas y decisiones internacionales en derecho comparado en el sistema europeo, en donde se considera que las leyes de amnistía no pueden ser consideradas cuando esas leyes de amnistía impiden el juzgamiento o tratar de buscar responsabilidad por hechos del pasado cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Y ustedes van a encontrar ahí también que a partir de ese caso Guerrilla Araguaya, entonces esa fundamentación es sumamente fuerte, si algún día lo observan, y es una descripción de por qué las leyes de amnistía, bajo todos estos fundamentos o estas fuentes que les estoy indicando, se convierte entonces en un obstáculo y en una garantía de impunidad cuando no es bien tratada. Pero cada caso tiene una complejidad distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso Guerrilla Araguaya, el Estado de Brasil adujo de alguna manera que esas leyes de amnistía, que era una ley de amnistía de por allá de los años 70, no debería ser de alguna manera buscada o no debería ser de alguna manera juzgada en el nivel internacional, porque ellos consideraban que este era un asunto a nivel interno que ellos estaban tratando de salvaguardar y pusieron de tapete el principio de legalidad en materia penal y algunos principios que era la consecución pues, de la paz y el establecimiento de un Estado de Derecho en Brasil. Sin embargo, la Corte llega y le dice, mire, usted de todas maneras tiene que revisar esta ley de amnistía porque es incompatible con la Convención, aun cuando durante el proceso de liberación de la misma sentencia, el Tribunal Supremo de Brasil adujo o estableció una resolución en la que dijo que ese tipo de normativa no contravenía a la Constitución brasileña. Entonces miren que eso es una complejidad que empieza a tratarse, que es tratar de evidenciar también un tema que, digamos, o sea, la Corte hace un razonamiento fundamentado para mí suficiente, pero hay elementos del debate que pueden entrar a terciar allí y son los que vamos a ver más en el contexto, por ejemplo, colombiano, y es qué pasa cuando lo que se quiere lograr o lo que se quiere alcanzar el fin es una paz después de un conflicto tan largo como el colombiano. Y en estos casos, entonces, la objeción de que venga de una orden internacional, aun cuando el mismo Estado
ha hecho su examen jurídico de la normatividad en correlación con la norma interna, por ejemplo, las constituciones nacionales, qué validez tendría esta incompatibilidad que viene como desde afuera, y entonces nos vienen las preguntas, por ejemplo, de Kelsen, de cuál es la relación del derecho interno con el derecho internacional y cómo hoy en día se está articulando ese tipo de relaciones o armonización del derecho interno y el derecho internacional. Entonces, son debates problemáticos. Creo que inclusive Chile mismo no ha abolido la ley, creo que Perú tampoco nunca abolió la ley, sigue vigente, es decir, a pesar de que dicen que es de una nulidad ab initio, siguen vigentes esas normas en el derecho interno, entonces surgen conflictos legales complejos. En el caso Hellman hay otro problema particular, el caso Hellman es un caso de desaparición, más bien de sustracción de menores, que es ese fenómeno que no sé si recuerdan que la operación Cóndor generó en varios países del cono sur, y era que mujeres embarazadas eran secuestradas o más bien retenidas, sustraídas de su libertad, eran retenidas por un tiempo hasta que tuvieran sus hijos o hijas, y muchas veces ellas, después de que esos hijos o hijas nacían eran desaparecidas, o sea, asesinadas y ocultado su cuerpo, y sus hijos, los hijos de esas personas, de esas mujeres, muchas veces eran adoptados pues, por militares. Este es el caso de la nieta de un famoso poeta Hellman, que reside en México, y él, por conexión con algunas personas, se enteró de dónde estaba su nieta y fue a buscarla entonces al Uruguay, y encontró que la nieta había sido criada en el seno de una familia de un exmilitar, y entonces empezó todo un procedimiento para buscar eso. En Uruguay la ley de amnistía se llama ley de caducidad, también es una ley que establece en formas generales la no investigación de los actos ocurridos durante un periodo de tiempo de dictadura en el Uruguay, y entonces genera de alguna manera esa imposibilidad para hacer la investigación. Pero resulta que Uruguay, que es un país que se caracteriza por ser pequeño pero democrático, resulta que allá llevan a consulta popular o a este tipo de referendos un montón de normas. Por ejemplo, creo que el aborto pasó por consulta popular. Entonces, están muy acostumbrados a ese tipo de mecanismo, de que es preguntarle al pueblo o a las personas qué sucede o qué piensan ellos respecto a ciertas políticas públicas. Pues resulta que con la ley de caducidad sucedió lo mismo, y resulta que la decisión soberana, digamos que si el pueblo en estos análisis, digamos del Estado, el pueblo tendría de alguna manera su carácter soberano para decidir bajo la libre autodeterminación de los pueblos, pues resulta que los uruguayos decidieron que sí, que la ley de amnistía estaba bien, la ley de caducidad estaba bien, claro, con un margen muy apretado, y que nada, pues se tenía que sostener esa ley en el tiempo. El caso va a la Corte y la Corte le dice, no, así usted, señores Estado y señores uruguayos, hayan decidido que la ley es de alguna manera para ustedes legítima, pues de acuerdo a los estándares internacionales no se puede considerar legítima, por tanto es contraria a la Convención. Entonces miren que ahí empiezan a abordarse todos los problemas pues, de cómo podría una ley de amnistía ser una solución en un país que está haciendo una transición a la paz. Y el último caso, que es un caso, yo creo que los más conocidos y más sonados, porque en esta audiencia del Marco Jurídico para la Paz, todos casi, o la mayoría, por ahí el 80-70% de personas que intervinieron, blandieron el voto de un juez o 4 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con ese caso, en donde hacen una reflexión en torno a la cuestión de qué pasa de las leyes de amnistía cuando se trata de procesos de paz. Miren que lo que sucede es que la ley de amnistía de El Salvador hace 20 años más o menos está en vigencia, y fue una ley producto inmediatamente posterior a los acuerdos de paz de El Salvador, que fueron acuerdos de paz, si recuerdan, construidos en el contexto de un acompañamiento de las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas decidió intervenir en todo Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, para lograr la pacificación, digamos, en estos países, en estos estados. Acá entonces la Corte reitera sus criterios jurisprudenciales, que como les digo son sumamente sólidos, en donde dicen que las leyes de amnistía son contrarias a las obligaciones internacionales de los estados y contrarían varios derechos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, les recomiendo que revisen el voto razonado del juez Diego García Sayán y otros jueces, porque la Corte está compuesta por
8 jueces y la mitad de esos jueces suscribieron este voto. Y él hace una reflexión ahí de preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando uno se está preguntando de leyes de amnistía, productos de procesos de paz? Si es posible hacer el mismo quid o el mismo análisis o la misma cuestión frente a este tipo de amnistías para hacer ese tipo de reproches. Entonces él allí esgrime algunas cuestiones en torno a lo que la paz significaría. ¿Qué es lo que sucede y por qué las amnistías de alguna manera entonces no pueden ser consideradas permisibles cuando estas leyes de amnistías permiten generar una impunidad? Yo creo que lo más importante es hacer una quimera en una construcción necesaria pues en una sociedad de posconflicto, y es que hay 3 valores o principios democráticos que están en juego ahí siempre, y es la verdad, la justicia y la reparación. Valores, principios y derechos, eso ya ni se sabe. Hoy en día todos los abogados de derechos humanos hablan que son derechos. Para mí de alguna manera son más bien principios, porque son los fines a los cuales un Estado democrático debería llegar. Sin embargo, hacer un equilibrio entre todos ellos es sumamente difícil, porque entonces, por ejemplo, uno podría decir que justicia y paz fue muy buena en cuanto a verdad, pero ha sido hasta ahora por lo menos, aunque ayer nos prometieron que van a hacer el mayor esfuerzo y que están haciéndolo para lograr mayor justicia. Y en cuanto a reparación, pues todas las dificultades que tienen, ¿no? Sabemos la ley de 1448, las trampas que tiene la ley 1448 en torno al reconocimiento de víctimas, lo difícil que es hacer una solicitud de reparación, pero miren que en últimas nuestro marco jurídico normativo en Colombia, cuando hablamos en Colombia, podríamos decir que estamos preocupados por la verdad, el marco jurídico para la paz lo menciona, que se está preocupado por la justicia porque hay administración de justicia seria en el país de alguna manera, o hay pasos para lograrlo, y que la reparación está ahí también. Sin embargo, la pregunta es entonces, ¿cuál de estos principios o cuál de estas cuestiones debería ser más importante cuando estamos hablando de la justicia transicional? Y yo creo que allí el ejercicio precisamente es que porciones de verdad o partes de verdad, partes de justicia y reparación lleguen al centro y traten de generar una consolidación de un Estado democrático. Las leyes de amnistía lo que proponen es eximir de la sanción penal. Lo que dice Naciones Unidas realmente es que de los acuerdos de paz, y eso ya es un pronunciamiento de Naciones Unidas, nunca se pueden aprobar leyes de amnistía, es decir, como Naciones Unidas ha estado participando en múltiples conflictos de carácter interno en muchos estados, Naciones Unidas, por ejemplo en este informe de Naciones Unidas, se refiere a que no se puede prometer amnistías que incluyan crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad, infracciones graves a los derechos humanos, y entonces es allí donde se encuentra el grave problema, porque muchas veces Naciones Unidas y los tribunales internacionales dicen, digamos, que frente a las categorías de crímenes internacionales pues no habría dudas, pero cuando se habla de graves violaciones a derechos humanos empieza el margen a ampliarse, y qué tan grave es una violación de derechos humanos. Por ejemplo, masacre es una violación grave a los derechos humanos, sustracción de personas de sus libertades personales, por ejemplo el secuestro masivo será una violación grave a los derechos humanos. Entonces empieza ahí muy complicado el panorama para dimensionar eso. Frente a las categorías, digamos, penales de genocidio y crímenes de lesa humanidad, habría una descripción en tratados de derecho internacional que podrían suplirlo. Las Naciones Unidas intenta preguntarse también por lo que es la justicia, el Estado de Derecho, pero dice que todos estos elementos son importantes es para promover la rendición de cuentas de los poderes públicos y resolver pacíficamente sus conflictos. Ese es como el fin último. Entonces, en Colombia se tendría que pensar si el marco jurídico para la paz lo que hace es eso, promover una rendición de cuentas con el respeto de los derechos humanos, inclusive de los agresores o de los criminales, y si eso pretende entonces resolver los conflictos pacíficamente. Pero como les decía, esos principios que veíamos en esa triada, realmente la justicia, la verdad y la reparación pues se convierten en unos ideales o en unos fines a los cuales se quiere llegar, y por eso entonces pues lo más importante es generar un acceso a las personas para la reclamación de esos derechos y de esos elementos importantes para evitar. Yo pienso que lo más importante que debe hacerse cuando existe una investigación judicial de los hechos del pasado es que permita el acceso a la verdad sobre los crímenes cometidos, pero además también
que ese acceso a la verdad se convierta en una forma de reparación, pero además que prevenga la comisión de ese tipo de delitos en el futuro. Bueno, los ejemplos típicos de leyes de amnistía es que hay leyes generales, es decir, como a todos, es decir, como a ambos bandos. Por ejemplo, la ley del Salvador es así: a todo el que participó de grupos de más de 20 personas en actos de tal fecha a tal fecha, no se le puede sancionar. Hay otras leyes de amnistía que se denominan leyes de facto, es decir, leyes en donde realmente son amnistías también que se consideran como aparentes o encubiertas, porque si bien es cierto no tienen el catálogo, el rótulo de es una amnistía, cuando se analiza su aplicación, de alguna manera pueden ser amnistías en tanto que no se logra la persecución de las personas y hay un obstáculo que genera impunidad en el Estado. Está el concepto de autoamnistías, que como les decía es el concepto que se define en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estas leyes, en donde los mismos estados tratan de proteger a sus personas y por eso entonces generan ese tipo de leyes de amnistías. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a remitir, yo creo que a la última reflexión, que es un poco la más importante de esto, y es, bueno, pues aquí están enunciados de alguna manera qué delitos no pueden amnistiarse, y los delitos que no pueden amnistiarse básicamente son aquellos que están reconocidos de alguna manera como crímenes de carácter internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada, otras violaciones de los derechos humanos, que es ahí donde les digo que se amplía un poco y se vuelve más difícil hallar el resultado concreto de cuándo se puede amnistiar o no. La Comisión Interamericana fue uno de los primeros órganos que habló de las leyes de amnistía en el momento en el que estas surgieron y que eran aplicadas de alguna manera. Ella elaboró distintos informes en países relacionados con Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador. Ustedes pueden encontrar eso en distintas fuentes y son informes que a lo último, o sea, al final de su decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que ese tipo de leyes son incompatibles con la Convención Americana y por eso hay incumplimiento del artículo 2 de la Convención. Y está la observación general 31 del Comité de Derechos Humanos, que deja claro que existe una obligación de los estados a realizar justicia en relación con violaciones graves a los derechos humanos. Esto está muy pequeño, pero bueno, voy a tratarles de explicar. Lo primero que yo considero es que un marco normativo jurídico es importante, y ese marco normativo jurídico en Colombia, digamos que es muy amplio, es muy vago, es la primera bolita que ustedes ven a su lado, yo creo que izquierdo. Y entonces ese marco normativo yo creo que en Colombia debe respetar estos principios de lo que es la verdad, la justicia y la reparación. Si a ese marco jurídico se le suma una debida diligencia del Estado, una seriedad en las investigaciones, como lo expusieron ayer distintas personas que trabajan en la Fiscalía y hoy también, pues esa debida diligencia y esa lucha contra la impunidad va a generar de alguna manera un fortalecimiento de esa aplicación normativa. Porque ¿de qué nos sirve tener normas? Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a considerar que las normas son nuestra salvación. Por ahí la profesora Lemaitre de la Universidad de los Andes siempre habla de eso, habla de que nosotros consideramos que nuestras normas de alguna manera nos van a salvar, y eso viene dado desde la colonia, ¿no? Nuestras normas somos netamente positivas, ¿no? Cuando podemos reformar la Constitución lo hacemos, no tenemos temor, si tenemos que reformarla 40 veces no nos importa, pero allí está la solución de nuestros problemas. Entonces el marco jurídico para la paz, por ejemplo, nos centró la atención en eso. Pero entonces cuando se exige una debida diligencia del Estado, ahí es donde entonces la voluntad política del Estado y de sus autoridades judiciales debe ser muy relevante. Entonces se le tiene que sumar eso, ¿para qué? Para un establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Miren que los mecanismos de rendición de cuentas lo que van a facilitar de alguna manera es la verdad, y la verdad es un presupuesto para hablar un poco de reconciliación en un Estado en el cual es evidente que ha habido muchas o múltiples víctimas de violaciones a los derechos humanos y pues esta cantidad de personas como víctimas de violaciones a derechos humanos pues requieren justicia. Si a eso le mermamos un nivel de impunidad, es decir, que eso se traduzca en hechos reales, pues de alguna manera vamos a conseguir que una paz
se establezca en el tiempo con un debido respeto para las víctimas y una reconciliación social. Este es de alguna manera pues como lo que yo entiendo como una ecuación ecléctica un poco, porque es no decir que las leyes de amnistía sean imposibles en Colombia, pero que estas leyes de amnistía impliquen un mecanismo de sanción, es decir, que no sea una ley de amnistía que se aplique inmediatamente si es que llegase a considerarse ese el mecanismo, sino que la investigación judicial de los hechos y la rendición de cuenta sobre esos hechos respecto de los victimarios y las víctimas les permita a ellos dos elementos esenciales. Uno es que esas víctimas sepan la verdad y que creo que es lo más valorable de Justicia y Paz, que fue lo que desbordó al Estado, tanta información en torno a la verdad sobre el pasado. Y dos, algo de justicia porque se crean mecanismos también para que las víctimas consideren que hay una vía para administrar ese tipo de justicia. Entonces, si equilibramos esos tres principios, de alguna manera se puede generar un marco jurídico para la paz en Colombia que permita eso. En cuanto a los indultos, es evidente que los indultos van a ser de alguna manera una consideración que tengan estas personas en el futuro, pero yo pienso que no es sano que a una persona se le indulte por la falta, digamos, de investigación, sino que más bien que ese premio que se va a recibir por algo sea porque se ha convertido de alguna manera en una persona que contribuye al proceso de establecimiento de la paz en nuestro país. Entonces, queda expuesto, digamos, esto en el debate. Los criterios internacionales dicen que no es posible la ley de amnistía. La idea sería ver cuál es una figura jurídica pertinente en Colombia para eso. Les agradezco su atención.